Entonces, un saludo para todos. Y recordemos que hicimos la tutoría anterior, porque recuerden que de hoy en 8 es el parcial, ¿no? Entonces, a ver, recuérdenme qué hicimos de hoy hace 8 días. ¿Qué más vimos? Por ahí de álgebra. ¿Quién me recuerda? Quedamos en la multiplicación de monomios. Bueno, Dayana, colabórame ya que tú iniciaste. Y ahorita los demás tranquilos, Okay. ahorita participan. La clase pasada nos estaba explicando de la suma y la multiplicación de los monomios, polinomios. Correcto, muy bien, Dayana. ¿Alguien más que me quiera colaborar? ¿Qué más se vio? Yo, profesor Camila. Camila, cuéntame. En la clase pasada, pues el tema general como tal fue álgebra. Nos dio a conocer la clasificación de las expresiones algebraicas, las operaciones algebraicas, que fue lo que dijo nuestra compañera, donde entra la multiplicación algebraica de monomios, polinomios, y pues la explicación respectiva de esos temas. Correcto, Camila, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? A ver, por ejemplo, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? ¿Quién me lo puede decir? Monomios y polinomios. Muy bien, monomios y polinomios. Y los polinomios a su vez en binomios, trinomios, cuadrinomios y demás. Muy bien. ¿Quién me colabora para que me diga cuál es la condición para poder sumar o restar expresiones algebraicas? Que los términos sean semejantes. Tienen que ser términos semejantes. Correcto, Dayana, correcto, Daniela, muy bien. Que los términos sean semejantes. Y Fernanda, a ver, ya que ibas a participar, ¿y qué significa que sean semejantes? Que la parte literaria sea igual. Muy bien, que la parte literal, ¿no? La parte literal. Literal, perdón. Igual. Literal sea igual. No, pero mira que literal de pronto debe venir de literaria, ¿no? ¿Quién no ha averiguado? Pueda que sí. Pero literal significa las letricas, ¿listo? Las letras y exponentes que sean iguales. Muy bien, vimos multiplicación de monomios y quedamos en multiplicación de polinomios. Yo les dije que consultaran un temita de todas maneras. ¿Cuál sería el tema que vamos a trabajar hoy? Factorización. Correcto, Angie, muy bien. Vamos a ver la factorización. ¿Listos? Entonces, yo les había dejado por ahí unas imágenes para que trabajaran. Hoy les dejo el taller para que me lo entreguen máximo de hoy en 8. ¿Listos? El taller número 2. Profe, antes de que cambiemos de tema, ¿será que le puedo preguntar algo sobre lo del tema de la que pasaba? Pues usted me mandó un link para seguir viendo videos, pero yo realmente no entendí. Bueno, pues nos atrasamos un poco, pero listo, hagamos aunque sea una multiplicación de polinomios por si quedan dudas, ¿listo? No hay problema. Sí, lo que yo no entiendo es multiplicación de trinomios por un binomio. Listo, ahorita lo hacemos. ¿Listo? Entonces ahorita empezamos de ahí. Entonces, ¿qué vamos a salir en el parcial? En el parcial va a salir lo de álgebra. ¿Sí? O sea, no va a salir lo que vimos de cantidades positivas y negativas, ni ecuaciones, ni esas cosas, sino solamente lo de álgebra. Claro que como ustedes se dan cuenta, las cantidades positivas y negativas, o sea, los signos, los vamos a tener que trabajar en álgebra de todas maneras, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros no dejemos acumular dudas, no dejemos acumular temas, ¿sí? Porque esa álgebra que nosotros estamos trabajando, la vamos a necesitar en el siguiente tema, ya en los últimos temas que es para finalizar el módulo. Entonces, voy a compartir pantalla para explicarles. Bueno, hay algunos que han llegado. Brigitte, buenas noches. Buenas noches. Por favor, los que no habían encendido la cámara, son tan amables de encender la cámara un momentico, mientras tomo el último pantallazo para tomar el último registro y ya dejamos así. Profe. ¿Sí puedes, no puedes? Es que voy en un bus con la luz apagada y posible en otro que se vea la cámara. No te preocupes, entonces espérate, yo escribo acá. Brigitte Martínez, ¿sí? Sí, es que voy hasta ahora del trabajo. Listo, listo, no te preocupes. Bueno. Listo, alguien más. Vale. Lady Covasi, ya los demás sí ya se han tomado la fotico ahí antes, ¿sí? Parece que sí. Bueno,
Sigamos entonces porque el tema es bien extenso. Entonces, me avisan por favor si estoy compartiendo la calculadora. Es que hay veces el internet se pone un poco lento. Listo. ¿Sí estoy compartiendo la calculadora? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Voy a quitar mi cámara de todas maneras pues para que rinda un poquito más. Bueno, entonces, a petición de ustedes, vamos a desarrollar un trinomio por un binomio. Entonces, a ver, hagamos x cuadrado menos 2xy. Vamos a hacer uno más y cuadrado. ¿Sí? Y cuadrado. Vamos a multiplicarlo por x menos y. Vamos a multiplicarlo a ver x menos y. Entonces, hagámoslo aquí hacia abajo. Recuerden que eso se puede hacer vertical o horizontal, como ustedes prefieran, pero pues les recomiendo vertical, es más sencillo. ¿Listos? X menos y. Vamos a hacer esa multiplicación. Algo importante, digámoslo, o sea, digamos, nosotros empezamos casi siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Y eso es bueno seguirlo haciendo así. Hay veces cuando tenemos polinomios muy grandes, ¿sí? Se enreda uno con los términos semejantes. Entonces, por eso es bueno tener como ese orden, empezar siempre de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, no empezar por y, sino empezar por x. Y empecemos, entonces, x por x al cuadrado, ya sabemos que eso nos da x a la 3. ¿Listos? Pero ¿por qué nos da x a la 3? Porque se suman los exponentes. Ahora, seguimos multiplicando este por este, es decir, x por menos 2xy. Más por menos me da menos. Y x por 2xy me va a dar 2x al cuadrado y. ¿Listos? Yo espero que por favor ustedes ya hayan repasado monomios, ¿sí? O lo que habíamos visto en la clase anterior, para que no quedemos aquí como tan perdidos. ¿Listos? 2x cuadrado y. Nuevamente, ¿de dónde salió esta expresión? De multiplicar x por menos 2xy. Entonces el menos 2 igual, la y igual, y x por x pues nos da x al cuadrado. Y por último, más por más, esto nos da más, ¿sí? Y x por y cuadrado, pues nos queda igual. X, y al cuadrado. ¿Listos? X, y al cuadrado. Como no hay términos en común ni nada de esas cosas, pues queda así. Ya multiplicamos x, ¿sí? X multiplicó por este y multiplicó por este. Ahora vamos a multiplicar menos y. Pero, ojo, cuando nosotros multipliquemos este menos y, tenemos que mirar dónde colocamos el resultado. Entonces, menos y por x al cuadrado, ¿sí? Menos y por x al cuadrado. Eso nos da menos x cuadrado y, ¿sí? Pero ustedes van a decir, bueno, profe, pero usted había dicho que menos y x al cuadrado. Lo que sucede es que esto puede ser conmutativo. Yo puedo poner la y acá de primera o la puedo dejar así como está. Pero ¿por qué lo hice así? Porque yo me puse a mirar estos términos, ¿sí? Y tengo que mirar cuál es semejante. Entonces yo me di cuenta que este resultado es semejante con este. Entonces no lo puedo dejar ni debajo de este ni debajo de este, sino lo dejo aquí debajo del que sea semejante. ¿Y por qué tengo que dejarlo debajo del que sea semejante? Pues para que se pueda sumar. Porque recuerden que la multiplicación, tanto algebraica como aritmética, también se debe sumar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿de dónde salió este resultado de multiplicar? Menos y por x al cuadrado. Menos por más, menos. Y y por x al cuadrado es igual a x cuadrado y. ¿Sí? Sino simplemente lo coloqué así a conveniencia para poderlo sumar con el de arriba. Y ahora multiplicamos el siguiente. Menos por menos, más 2xy cuadrado,
¿sí? Más 2xy cuadrado. ¿Dónde lo coloco? Debajo de este, no, porque no es literal, no es semejante, ¿sí? Su parte literal es diferente. Entonces, nos damos cuenta que es semejante, pero debajo de este. Entonces, volvemos a multiplicar menos por menos, más, ¿sí? Ojo con los signos. Ahora, y por 2xy nos da 2xy cuadrado. Miren que ahora que son literales, ¿sí? Que su parte literal es igual, que son semejantes, ¿sí? Entonces, por eso lo coloqué debajo de este, porque se va a hacer la suma vertical. Y por último, ya no nos hace falta sino multiplicar el y por el y al cuadrado. Menos por más da menos, ¿sí? Porque seguimos en el segundo reglón, ¿no? El segundo reglón, ¿de dónde sale? Pues de multiplicar y. El primer reglón, ¿de dónde sale? De multiplicar x. Menos por más, menos, y y por y al cuadrado me da y a la 3. ¿Listos? Y a la 3. Y listo, ya terminamos de multiplicar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta sumar eso. Y como yo ya los organicé en términos semejantes, entonces me va a quedar sencillo dibujar, sumarlo, ¿sí? Entonces, x al cubo más 0, o sea, más nada, pues simplemente eso nos da x al cubo, ¿sí? Y eso ya es parte de la respuesta, x al cubo. Ahora, menos 2 menos 1, como nosotros ya hemos trabajado cantidades positivas y negativas, pues ya sabemos que menos 2 y menos 1 nos da menos 3, ¿sí? Menos 3. Y ahora, algo importante, esta parte literal se deja exactamente igual porque estamos sumando. Yo les decía en la tutoría anterior que hay veces los estudiantes se confunden y vuelven y multiplican acá y llegan y dicen que x a la 4 por y al cuadrado, ¿sí? Y no es así, es x al cuadrado y. Seguimos con la siguiente suma, 2 más 1, porque recuerden que aquí hay un 1, entonces 3 positivo. ¿Listos? Más 3 x y al cuadrado. Ustedes deben darse cuenta también de que el segundo término y el tercero son diferentes. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este y este, por más que se parecen, son diferentes, porque aquí el que está al cuadrado es x y aquí el que está al cuadrado es y. Entonces, por eso era muy importante dejar uno debajo del que tocaba, ¿cierto? Menos y al cubo. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Pues y al cubo queda solito, pues porque no se tiene con qué sumar nada arriba. Y esa sería la solución. Esa es toda la multiplicación. ¿Listos? Uy, creo que se me borró acá. Se me borró acá este. Entonces, listos. Esa es la multiplicación de polinomios. El hecho de decir ya de multiplicar un binomio por otro binomio, un trinomio por otro binomio o así, ¿sí? Ya es una multiplicación de polinomios. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hacer uno por uno con sus respectivos signos. 2, agrupar las partes literales. Y 3, por último, realizar la suma sin multiplicar los exponentes. ¿Listo? Sino la suma, simplemente la parte literal se deja igual. Listo, espero entonces que pues con este ejercicio ya de pronto les quede un poco más claro. Yo les sugiero esos videos porque hay ejercicios de ejercicios, hay veces nos cambian algunas cositas, entonces, ¿qué pasa si por ejemplo aquí nos da 1 y aquí me da menos 1? Pues simplemente se elimina y nos da 0, ¿sí? Entonces, pueden suceder todas esas cuestiones. Preguntas, dudas, inquietudes. Yo, profe, tengo una preguntita. Por ejemplo, si acá en esta X por la que estamos multiplicando fuera una Z, el resultado quedaría ZX elevado a la 3. Al cuadrado. Porque ZX al cuadrado, porque yo puedo sumar los exponentes siempre y cuando las bases sean iguales. Si son diferentes, yo no puedo sumar exponentes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Pero sí quedaría así, ¿sí? Si fuera una Z, digamos. Si fuera una Z, ZX al cuadrado. Correcto. Muy bien. ZX al cuadrado. Muy bien. Bueno, listo. Profe,
Profe, disculpe, ¿le Cuen- puedo hacer cuéntame. una pregunta con respecto a los ejercicios? Es ¿A que los qué? tengo una duda con respecto a los ejercicios, a la tarea. Es que hay uno del ejercicio 42, el número 5, se lo juro que no me ha dado por ningún lado. Bueno, pues les comento, a ver, ahorita ando bastante ocupado, pero yo voy a tratar de solventarles las dudas por WhatsApp. Después lo revisamos, ¿sí? El ejercicio 5 del 42, de pronto lo miramos, me envías. Ah, algo importante también, algunos estudiantes me envían, por ejemplo, la solución de 4 ejercicios, o sea, una hoja completa, una hoja examen completa. Y muchachos, yo desafortunadamente no tengo tiempo, de pronto yo no les había dicho, pero yo solamente atiendo de 4:30 a 5:30 las dudas, ¿sí? Hay algunos que me han escrito los domingos, el sábado, por la mañana, por la noche, y pues lógicamente yo no tengo tiempo porque yo casi tengo clase desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, no hay cuarto que es con ustedes. Entonces, por eso es que hay veces yo me demoro en contestarles, hay veces les contesto hasta el siguiente día, o sí, porque a mí se me acumulan todos esos WhatsApp. Entonces, yo hago mi mayor esfuerzo por colaborarles, ¿sí? Pero dudas pequeñas, ¿no? Profe, no entendí el taller y me envían 3 ejercicios grandísimos, pues lógicamente eso me quita a mí 15, 20 minutos y pues no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tengo muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces, pues yo espero, les agradezco su comprensión y cuando tengan una duda, ¿sí? eh, me envíen una imagen, por ejemplo, profe, estoy haciendo este ejercicio, como me está diciendo ahorita la compañera, que estoy haciendo el ejercicio 5 del 42, me toma una foto de ese ejercicio y me dice, profe, no me da, ¿sí? Entonces, ahí con gusto ya me queda fácil decirle, bueno, en este ejercicio está cometiendo un error con un signo, está multiplicando mal, está, ¿sí? Me queda fácil decirle de una vez, pero ponerme, por ejemplo, a revisar todos 4, 5, 6, 7 ejercicios, pues la verdad, pues me queda bastante difícil. Pero vuelvo y les repito, o sea, como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, hagan lo posible, busquen la manera de entender, ¿sí? Que ahí es donde está la magia de esto. Cuando ya uno empieza a tratar de buscar por un medio o por otro la manera de entender, pues lógicamente me va a quedar más fácil entender los temas que vienen, ¿sí? Van desarrollando esa lógica y ese análisis matemático. Pero en todo lo que yo les pueda servir, porque pues lógicamente mi experiencia ya desarrollando toda esa cantidad de ejercicios, pues lógicamente les facilita el trabajo. Bueno, muchachos, entonces seguimos con el siguiente tema porque este es un tema más amplio que el que vimos hace 8 días y pues el tiempo se nos agota. Entonces, factorización. Yo quiero que ustedes lo recuerden de la siguiente manera, pero ese concepto no lo van a encontrar ustedes en los textos, pero lo van a entender de lo siguiente. Factorizar es transformar sumas y restas en multiplicación, ¿sí? Es decir, tenemos sumitas y resticas y los vamos a volver multiplicaciones. Eso es en términos generales la factorización, porque yo puedo llegar y decir es transformar adiciones e diferencias entre expresiones algebraicas, producto entre sus factores, ¿sí? Pero entonces, pues eso ya es un concepto más elaborado. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros idea de qué es lo que es factorizar? Factorizar es, vuelvo y repito, yo les doy sumas y restas y si ustedes factorizan, esas sumas y esas restas se me van a volver multiplicaciones. Entonces, en algunos textos esto sí dice, la factorización es el proceso inverso de la multiplicación algebraica, ¿sí? Es como lo contrario de lo que estábamos haciendo. ¿Listos? Y existen unos métodos que vamos a tratar de analizar. Aunque pues yo creo que no vamos a alcanzar todos, pero pues bueno, ahí miramos a ver qué más logra ingresar en el parcial. Bueno, hay uno que se llama factor común, ¿sí? Factor común. Hay otro que se llama, de una vez los voy a escribir, trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ese es el otro que vamos a ver. El otro se llama diferencia de cuadrados perfectos, ¿sí? Perfectos.
el otro que se llama factorización de trinomio de la forma, entonces se llama trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. X al cuadrado más bx más c. Y otro que se parece muchísimo, que lo único que cambia es la a. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Listos? Que alcanzamos a ver esos, nos damos por bien servidos. Porque es que la idea es que ustedes en lo que están estudiando no nos enredemos tanto en el álgebra como tal, porque este es un tema, vuelvo y repito, muy amplio, ¿sí? Pero lo importante es que al finalizar el módulo logremos ver aplicaciones de las matemáticas, es decir, regla de 3 simple, porcentajes, descuentos y demás. ¿Listos? Es decir, lo que hemos venido aprendiendo de cantidades positivas y negativas, de ecuaciones y parte del álgebra, poderlo incorporar a la interpretación de fórmulas de algunos conceptos que son muy útiles, por ejemplo, en las ciencias contables, en las ciencias administrativas o en las ciencias económicas. Bueno, entonces, vamos a empezar por factor común. Factor común. Entonces, ¿en qué consiste ese factor común? Entonces, ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Factorizar el siguiente polinomio. Vamos a hacer 3x cuadrado y más y más 6xy más 6xy. Bueno, vamos a factorizar esa suma. Pónganle cuidado cómo se hace, es muy fácil. Miramos el 3 y miramos el 6. Estos dos numeritos son múltiplos entre sí. Ambos son múltiplos ¿de quién? De 3. Entonces dejamos el 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos hallando? El factor común. Es decir, un factor o un término que esté en ambos. ¿El 3 está en ambos? Claro que sí, porque el 3 en el 3 pues es lógicamente el mismo. ¿Y 3 en 6? Pues sí, porque 3 por 2, 6. Miramos ahora la x. ¿La x está en ambos? Sí. Entonces lo coloco. Y lo coloco con el menor exponente. Ojo, eso es importante, es obligatorio. Se escoge que la x sea el menor exponente. La y está en ambos, también está en ambos. Entonces, está en el primer término y en el segundo. Ahora, abrimos paréntesis. Este señor que acabamos de hacer, ¿sí? Este señor acá es el factor común. ¿Listos? Así se llama el método. Factor común. Porque estaba en ambos. ¿Listos? Ahora seguimos factorizando. Cogemos este término, 3x al cuadrado y, y lo dividimos en 3xy. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Se lo voy a hacer paso a paso para que se den cuenta que esto es sencillo. 3x al cuadrado y, ¿sí? Ahorita le coloco el cuadrado, sobre 3xy. 3xy. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les digo que toca hacer la división? Entonces, es este, ¿no? 3x cuadrado y. O sea, vamos a dividir este término lo vamos a dividir en el factor común para poder colocar la respuesta acá. Entonces, 3 dividido en 3 se simplifica. Aquí arriba hay 2x, abajo hay 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos x por x. Recuerden que x al cuadrado es como si estuviera multiplicando 2 veces la x. ¿Y abajo cuántas x hay? Hay 1. Entonces, ¿qué sucede? Se simplifica una x con otra x y solamente me da una x. Nuevamente, tenemos 2x arriba, tenemos una x abajo. Al simplificarse, entonces solamente me queda una x arriba. Y esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque las y también se simplifican. Hay una y arriba y hay una y abajo, se simplifican y eso nos da 1. Aquí hay 2x arriba y una x abajo, solamente me queda una x. Es decir, que aquí yo voy colocando x. ¿Listos? Más. ¿Y ahora qué hacemos? Dividimos 6xy en 3xy. ¿Cómo se hace? Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, vamos a dividir 6xy
¿sí? Y lo vamos a hacer en nuestro factor común. O sea, volvemos y cogemos los términos y los dividimos en el factor común. ¿Sí? Ya cuando ustedes hacen varios ejercicios de esto, se van a dar cuenta que este paso ya no lo hacen ustedes así como lo estoy haciendo, sino simplemente lo hacen en la mente. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? 6 dividido en 3, es lógico que eso nos da 2. ¿Listos? Se va una X de arriba con una X de abajo, se va una Y de arriba con una Y de abajo, o sea que esto se simplifica y solamente me da 6 dividido en 3, me da 2. Es decir, que la respuesta es 2 y aquí terminamos de factorizar. Esta suma de dos términos se nos volvió una multiplicación. Este es el factor común, el primer factor, y este es el otro factor. ¿Por qué? Porque recuerden que este paréntesis me indica de que este binomio está multiplicando este monomio. Y eso es lo que es factorización. ¿Claro? Bueno, tratemos de hacer otro. A ver, hagamos otro muy sencillo. 2 a Profe, una la preguntita. 3, cuéntame. B, Ese resultado que da 2, ese 2 es porque el 6 se divide en 3. correcto. Eso es. Bueno, Vale, entonces, bueno, gracias. listo. Sí, es simplemente porque 6 se divide en 3, me da 2, nada más, y lo otro pues se elimina. Bueno, entonces, vamos a desarrollar este. Pero venga, coloquémosle otro término para con eso hacemos un trinomio. Más, coloquemos más 2, 2 a c cuadrado. Por favor, los micrófonos. Entonces, pónganle cuidado. Tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos acá el 2. Si nos damos cuenta, ¿sí? Los tres números se dividen por 2. Entonces, vamos a dejar el 2 ahí. ¿La A está en los tres términos? Sí, entonces dejamos la A acá. ¿Listos? Se escoge la de menor exponente. Como aquí está la A, la 1, aquí también está la 1, pues queda igual. ¿La B está en los tres términos? No. Entonces ya no me sirve en el factor común. ¿La C está en los tres términos? Sí está en los tres términos. Escogemos la de menor exponente, pues la C que está a la 1. Y este es nuestro factor común. ¿Listos? Ahora, pónganle cuidado que esto se puede hacer mentalmente. ¿Cuáles son los términos, cierto, que necesitamos colocar dentro del paréntesis que multiplicados por este me da estos términos? Entonces los vamos a hacer. 2 dividido en 2 me da 1. Entonces aquí iría un 1. ¿Cierto? Aquí tenemos a la 3 y aquí tenemos solamente una a. Entonces me hace falta una a al cuadrado. ¿Listos? Aquí tengo una b y aquí no la tengo. Entonces tengo que copiarla. Acá tengo una c, pero en el factor común también tengo la c. Entonces no hay necesidad de copiarla acá. ¿Sí? Esto se va volviendo como un jueguito acá. ¿Por qué? Porque estamos es que colocando aquí lo que nos hace falta, que al multiplicar por este me dé este. Ahora, seguimos. Menos, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? Pues simplemente 2. Ojo, A ya lo tenemos en el factor común, no lo copiamos. C, ya lo tenemos en el factor común, no lo copiamos. Entonces lo dejamos igual. Más, y ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 2? Pues simplemente 1, ¿sí? La A, ¿la tenemos? Sí, la tenemos en el factor común, no hay necesidad de colocarla acá. Y aquí C cuadrado, tenemos C al cuadrado, pero aquí solamente tenemos una C. O sea que nos toca poner una C. ¿Por qué? Porque sabemos que C por C nos da C al cuadrado. O sea, aquí ponemos los términos que nos hacen falta que al multiplicar por el factor común me dé el polinomio a factorizar. Y muchachos, ahí completamos. Y ese es el factor común. Es lógico que ustedes en los textos no van a encontrar esa respuesta ahí con esos unos se quitan. ¿Sí? Porque no hay necesidad, es exceso de notación. Bueno, ya son las 7:12 minutos. Voy a enviarles el link a las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces, ahorita
Bueno, qué pena que esquiva aquí un ambulante. Entonces, por favor, a las 8 nuevamente envío el enlace. Siempre los envío a WhatsApp primero, porque a ustedes les queda más fácil desde ahí. ¿Listos? Entonces, a las 8 les envío el enlace. Entonces, pendientes. Bueno, por lo menos